Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Es tiempo de volver a Chile. Esa frase de la exmandataria Michelle Bachelet, quien anunció hoy muy temprano en la mañana vía Twitter que por motivos personales no se repostulará al cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el que desempeñó por 4 años. Algunos partidos, como el socialista o el comunista, ella milita en el Partido Socialista, como ustedes saberlo, destacaron el rol que podría cobrar Michelle Bachelet en una eventual campaña por el apruebo, considerando que la reforma a la Carta Fundamental comenzó durante su gestión a través de consultas ciudadanas y cabildos. Además, afirmaron que su trayectoria política puede enriquecer el debate. Por el contrario, testimoniales de la centroderecha, Javier Macaya y Francisco Chaguán, de la UDI y RN específicamente, afirmaron que rostros políticos deberían mantenerse al margen del proceso, asegurando que es una decisión de la ciudadanía. Desde Chile Vamos aseguraron que la llegada de Bachelet sería una estrategia del oficialismo para hacer campaña por el apruebo, sin caer en acusaciones contra el Ejecutivo por supuesto intervencionismo. Por otro lado, el presidente Gabriel Boric respondió muy rápido al tuit de la exmandataria y respondió también vía tuit diciéndole sencillamente bienvenida de vuelta. Simple, sencillo el mensaje, por lo tanto, bueno, habla de una cierta cercanía que han, sobre todo, hecho en el último tiempo ambos líderes, ¿no? En todo caso, la alta comisionada Michelle Bachelet termina su periodo el último día de agosto, 4 días antes del plebiscito del 4 de septiembre. Por lo tanto, salvo que tenga vacaciones pendientes, que venga antes o que pueda hacer campaña a la distancia, no parecen calzar mucho los tiempos. Y si uno reportea por ahí, tampoco parece ser la intención de Michelle Bachelet de venir a eso. Más bien tendría que ver con asuntos verdaderamente personales, familiares, como lo esbozó de alguna manera. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, pero así como la apruebo, el rechazo, la convención, el plebiscito son temas de interés hoy día importantes, parece ser que el tema, según las encuestas, primordial de la ciudadanía a lo largo de Chile, de todas las ciudades de Chile, tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo no? Sí, por ejemplo, este fin de semana acabamos de presenciar un horroroso crimen a un carabinero en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, aquí en Santiago. Y no es un hecho lamentablemente tan aislado, es un hecho del cual ya tenemos historia reciente de otros casos. Y las explicaciones que da el padre de este carabinero, del cabo que ha muerto, que han asesinado, es además muy dramático entrar en esa explicación de por qué él siente que su hijo no sacó un arma. Porque siente, y él también es carabinero, que un carabinero no se siente respaldado a sacar un arma cuando va en persecución de un delincuente. Es bastante paradójico, pero es lo que dice el padre de un recién asesinado policía. Está con nosotros el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, justamente para conversar, entre otros temas de seguridad. Alcalde, buenas noches, gracias por estar. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy bien, pues bueno, partamos por una declaración política del ex alcalde Rodrigo Delgado y ex ministro del Interior, quien esbozó la idea eventual de poner un estado de emergencia como el que ocurre en la macrozona o en el norte, en la región metropolitana eventualmente. ¿Qué opina usted al respecto? Los estados de excepción existen para momentos excepcionales y desde luego si hubiese un terremoto, un incendio de grandes magnitudes o nos quemaran de nuevo las estaciones del metro, corresponde aplicar un estado de excepción constitucional. Pero eso no debe ocultar el debate de fondo. A propósito de la presentación e introducción que tú hacías, nos hemos acostumbrado a que Chile se esté destruyendo desde su base más sólida. Este no era un país violento. No era un país donde se secuestraba gente, no era un país donde aparecía gente quemada en los cofres de los autos. Nos hemos acostumbrado a que día tras día nos están corriendo la pirca, por así decirlo, de lo tolerable. Matar policías se está volviendo una cosa habitual. Este pequeño orgullo de un país chiquitito, pobre, al final del mundo, pero que era ordenado, era predecible, hasta fome incluso. Pero era un país seguro, ya dejó de ser. Y nos acostumbramos. Y lo hemos ido perdiendo. Hasta que nos pasan cosas como la del fin de semana, con el cabo Tiznado y su padre. Hagan la pega. Tenemos miedo. Eso fue lo que te dijo el papá del cabo.
Un carabinero hoy día tiene miedo. Y bienvenido a la realidad, es lo que los policías te dicen sotoboche. Es lo que te dicen cuando tú te reúnes. ¿Qué saco yo con dar la pelea todos los días? Perseguir a un delincuente, tirarlo al suelo para detenerlo, si al final yo termino fiscalizado como un violador de los derechos del delincuente. Lo cual no implica no hacernos cargo de que hay una deuda de transparencia, de garantía de derechos humanos en cualquier procedimiento, en cualquier democracia que se precie. Pero nos pasamos de pueblo y hemos perdido no solamente el control de la calle, con policías arrancando de los tiroteos, porque los otros tienen armas de fuego mayores que la policía, sino una sensación de desánimo que esto ya se perdió. ¿Tienen miedo? A ver si interpreto bien miedo en este. Yo lo entiendo, como usted lo ha dicho, miedo a actuar. Yo veo en este caso no miedo, al revés. Salió persiguiéndolo. Si hubiera tenido miedo, se hubiera metido debajo de un auto, se hubiera arrancado, se hubiera vuelto a la comisaría. Salió persiguiendo al delincuente. O sea, no es miedo. ¿No se siente respaldado? ¿No habría querido hacer usted? Yo lo que sacar su arma de servicio. Lo que sostengo es lo siguiente. No es el miedo, porque está lleno de héroes carabineros. Hemos tenido 3 mártires en 3 semanas. Miedo. Porque finalmente no sabe el policía, como le ha pasado a la Armada en los últimos días, si finalmente por cumplir con la ley, por una interpretación que a veces puede ser incluso antojadiza, y en juicios que realizan las redes sociales, las personas terminan condenadas. Matías, tú hablas con cualquier policía, te van a decir el listado de policías que están con asistencia psicológica, el listado de policías que han tenido que sacar a sus hijos por bullying de los colegios porque son hijos de asesinos. ¿Por qué no nos hacemos cargo que la criminalización de la policía tiene costo? Pensaba mientras venía esta entrevista, mira, cuando uno tiene ideas, las ideas tienen consecuencias en las palabras, y la repetición de esas palabras y esas consecuencias generan el carácter. Cuando tú tienes un gobierno que viene de un mundo ideológico en donde durante años se criminalizó a la policía, es muy difícil, es una tarea difícil la que tiene el presidente y su equipo, de cambiar de caballo y decir, ahora respaldamos a los policías. Hay un tema de convicción y de carácter de por medio. Y yo lo que sostengo, lo decía hoy día en un homenaje que se le hizo a los carabineros mártires. De verdad, cuando se dispara contra un policía, disparan en contra de todo. Porque el carabinero, el PDI, incluso las Fuerzas Armadas en un estado de excepción, salen en defensa de todos los chilenos. Y eso es lo que hoy día se ha perdido. El valor que tiene de conversar con un alcalde, sobre todo un alcalde de una comuna grandota como la Florida, o nos pasa con Maipú, o Estación Central, o muchas en Chile, es que tienen un pulso muy, muy directo con la calle. ¿Qué le pasa a su vecino y a su vecina con carabineros hoy? ¿Cuál es su percepción? Volvamos al principio de tu pregunta. Tú lo interpretaste como miedo. Lleguemos a una palabra más precisa. Desánimo. No, desánimo. Creo que tengan miedo. Desánimo. No, desde luego. Desde luego. La siguen peleando todos los días, pero te lo dicen. ¿Y tú crees que a su mujer no se los dice a la salida de la... Primero, cuando salen de la pega a la pega en la mañana, no saben si vuelve. Y la segunda, no saben si van a tener pega en 2 meses más porque les puede caer un sumario o una querella. Entonces, esa es una realidad. Pero respecto a los ciudadanos, ¿qué le dicen? Yo creo que está muy intacto, especialmente en la gente mayor, cuando hablo de mayores sobre 40, 50 años, de mucho cariño y respeto por carabineros, porque al frente a cualquier emergencia responden rápidamente, son la primera línea del dolor, pero la línea buena, no la que saquea, no la que quema iglesia. Esta es la que rescata gente cuando... El capitán Castillo de la Florida, en la mitad de la pandemia, nadie sabía exactamente cómo funcionaba el COVID. El servicio médico legal colapsado. El hombre entró sin esperar a nadie porque había que rescatar a alguien. Esos son los carabineros. Ahora, que hay un tema a partir del estallido social en donde hay un segmento de la población que tiene desconfianza con la policía, es verdad. Y nos tenemos que hacer cargo ¿cómo? Abriendo la policía, transparentando lo que se está haciendo, las capacitaciones permanentes en derechos humanos y además, Matías, mira, cuando tú tienes policías que no entrenan porque no hay recursos, cuando no tienen entrenamiento en polígonos de tiro permanentemente para un buen uso de las armas de fuego, la posibilidad de que se cometan errores es elevadísima. Eso implica pasar del discurso, del lugar común, de decir, queremos a los carabineros, ok, ya, pero los vamos a respaldar, los vamos a entrenar, les vamos a entregar recursos, de modo tal que cuando tengan que hacer la pega que nadie hace, porque la más difícil, tengan todas las herramientas de la ley a su lado y también las tecnológicas para que nos puedan cuidar a todos. Cuando un vecino de la Florida, que es lo que usted representa aquí, tiene un problema, ¿llama al 133 todavía, como pasaba cuando yo era chico? ¿O la gente busca otras formas de ayudarse, defenderse y protegerse? Ahí hay un tema... ¿Cuál es su testimonio? Está muy cerca la recomendación porque el 1416, que es el número de emergencia de nuestra municipalidad, tiene un récord. Nosotros respondemos en 8 minutos usualmente la llamada. Lo mismo los rescates que tenemos con nuestras ambulancias, que son las más modernas de Chile.
pero evidentemente la gente sigue llamando al 133. Estamos muy asociados a la municipalidad con Carabineros, trabajamos en conjunto en el territorio, y por eso digo, hay una dislocación, por así decirlo, entre un mundo más ideológico, que tiene una mirada muy crítica, muy criminalizadora con Carabineros, y el masivo, que dice, ¿sabe qué? No me gusta lo que he visto en el alto mando, estos escándalos con corrupción, a nadie le gusta. Tampoco le gusta a la mayoría de la gente que los Carabineros estén cuestionados por derechos humanos, porque queremos una policía comprometida con la democracia de tomo lomo. Pero al final del día, cuando tiembla, cuando hay un incendio o cuando nos roban, todo el mundo llama a Carabineros. ¿Habrá leído usted una crónica que apareció en el medio Exante del viernes, que Sí. o sea, salió el fin de semana, pero hace mención a una reunión? Peñalolén. Está muy claro el carácter de la reunión, carácter político, social, en Peñalolén, donde uno de los invitados centrales era Héctor Yaitul, aquí en Peñalolén, en Santiago, no en la Araucanía. Héctor Yaitul, como ustedes sabrán, es uno de los líderes de la CAM y uno de los hombres que justamente está hace mucho tiempo sobre la palestra, dado las amenazas que hizo o la declaración de estar en el levantamiento armado en contra del Estado de Chile y contra las autoridades. Fue aquí en Santiago, cerca de su comuna, muy cerca de su comuna, Peñalolén. ¿Cómo explica usted que ocurra algo así? Es lo que te decía al principio, la descomposición de nuestro país, del perder la capacidad de asombro. Lo que pasa en el sur, hoy día tenemos 6 rutas cortadas, camiones cortados otra vez, ya nos acostumbramos. Y la gente desde Santiago, y un abrazo a nuestros hermanos de la Araucanía, a las 5 mujeres que duermen todas las noches en Collipulli, a balazos debajo de sus camas. Gente común y corriente, no hacendados, común y corriente. No hemos acostumbrado porque está tan lejos, ¿no? Salvo cuando empiezan a quitarle las casas en Pucón, ahí tal vez Santiago reaccione. No hemos acostumbrado a la violencia permanente de la Araucanía. En nuestras poblaciones, lo mismo. Y en el caso de Yaitul, hace 2 o 3 semanas, le declaró la guerra al Estado de Chile. Se la declaró. Y el presidente dijo, miren, mi gobierno no persigue ideas. Y está bien. Obviamente las ideas no deben ser perseguidas. Pero las amenazas sí son perseguidas. Cuando alguien te dice que va a levantarse en armas en contra de todos los chilenos, la obligación de cualquier presidente o de cualquier ministro del Interior es a lo menos hacer una denuncia al Ministerio Público para que se investiguen estos hechos. Pero para ser justo con Gabriel Boric y su larga lista de contradicciones, Yaitul hace mucho rato que andaba libre por Temuco. En el gobierno anterior andaba igual. Porque había temor a enfrentarlo. Entonces, él y los como él saben que es gratis. Y ya están en Santiago. Y organizan, ya sabemos algunos antecedentes, organizan una actividad con medidas de seguridad para proteger al líder. Tú podías entrar siempre y cuando dejaras tu celular desactivado afuera. ¿Quién podía entrar? ¿Era con invitación? ¿Qué sabe usted? Bueno, no tengo mayor antecedente, tengo los mismos antecedentes que tú, pero esto, mira, cualquiera que ha estudiado esto de historia, y el presidente Boric, ya lo hemos visto en Canadá, que habla muy bien francés, sería bueno que lo lea, por último en francés para que lo entienda, que los movimientos terroristas siempre se transmiten al final al mundo delincuencial. Nos pasó en Chile entre el Frente Manuel Rodríguez al Lautaro. Dicho sea de paso, el asalto que tuvimos en el Florida Center hace 2 semanas, ya tenemos 2 exfrentistas que fueron los que dispararon en contra del guardia de seguridad que terminó muerto. No es extraño que cuando la ETA se transforma en grupos delincuenciales en España y el IRA en Inglaterra también en grupos delincuenciales, lo que tenemos hoy día en el mundo mapuche esté asociado al mundo del robo de la madera y al mundo también del narcotráfico. Entonces, ¿qué nos sorprende que se hayan venido a Santiago? Lo único, Matías, yo de verdad cruzo los dedos que tú no me tengas que invitar en un par de semanas más para que nos digan mataron a un diputado, mataron a un alcalde o pusieron una bomba. Porque te lo están diciendo. Lo vamos a hacer. Ni decirlo. Por último, ¿qué le parece a usted esta posibilidad de control de armas extremos? Es decir, poner o impulsar una ley que prohíba la tenencia de armas, salvo algunas excepciones. ¿Cuál es la realidad que le toca vivir? A nadie le gusta un país con rejas, y a nadie le gusta un país con armas, pero como está la situación hoy día, tú le quitarías los portones a los vecinos que quieren poner portones, yo no. Armas. Y en el caso de las armas, aquel que tiene un arma inscrita, que cumple con la ley, que está cumpliendo rigurosamente con la ley y que tiene una panadería que la asaltan cada 7 días, o que vive en el sur no sabiendo si le pueden quemar su casa, o es víctima del latrocinio en Aysén con sus pocos animales, ¿por qué se la voy a quitar yo en circunstancias que donde está fallando el Estado es en quitarle el arma a los delincuentes? Si eso es absurdo. Primero quitémosle el arma a los delincuentes y después hablemos de quitarle el arma a los ciudadanos, porque además, Matías, los números no son discutibles. Sobre el 70% de las armas que manejan los delincuentes no provienen del robo a particulares. Viene de tráfico por nuestras fronteras que son permeables o eventualmente incluso el tráfico que puede haber desde las bodegas de las Fuerzas Armadas. Y quiero darte un dato. El presidente Chávez, que en paz descanse, hace 10 años atrás trató de hacer lo mismo en Caracas y lo anunció con la misma farándula que se anunció con este gobierno.
vamos a quitarle las armas al pueblo de Caracas. Caracas se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo en 5 años. ¿Por esa razón? No por esa razón, sino porque son los incentivos incorrectos. Hoy día tú tienes bandas de narcotraficantes que usan armas de guerra. No usan las armas de los civiles. ¿Por qué no nos preguntamos por dónde entran? Fronteras permeables, que no son controladas por nadie. Queremos saber dónde están las municiones. Las armas no se cargan sin municiones. ¿Dónde están las municiones? ¿Vienen de afuera o de tráfico dentro de instituciones de la Defensa Nacional? Diagnostiquemos bien el problema y apliquémonos en lo que debemos hacer. Quitarle las armas a los delincuentes y no perseguir a las personas que cumplen con la ley debidamente. Si el día de mañana cumplimos con ese desafío, le quitamos las armas a los delincuentes, yo feliz que tengamos un país sin armas y sin rejas. Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país, con un solo fin: darles una mejor conexión a todos para que todas las regiones disfruten por igual del 5G. WOM, nadie te da más. Se ha producido una suerte de controversia, discusión, debate en torno a los quórums. Alguien dirá, pero ¿qué tengo? ¿Qué hizo de los quórums? Son temas tan específicos. Bueno, pero a partir de los quórums, que es los porcentajes o las proporciones requeridas de un determinado grupo político o de votación de representación popular para aprobar leyes, para modificar leyes, constituciones, eso es un quórum. ¿Cuánta gente hay que juntar para aprobar tal o cual cosa? De siempre, la Constitución que partió del 80 y que es la Constitución vigente, que uno le llama la del 2005, como quiera llamarlo, la Constitución vigente, desde siempre, desde los orígenes, uno de los problemas es que tiene quórums muy altos, es decir, algunos le llaman el cerrojo que le pusieron desde el principio para no hacerle cambios. Así todo, hay cambios que se han hecho, pero siguen siendo cerrojos o requerimientos muy altos para poder cambiarlo. En función de la nueva texto constitucional que nos van a proponer, hay algunos que quieren desde ya hacer cambios, entonces quieren ir adecuando los quórums, bajarlos, y allí se ha producido una discusión que tiende a ser confusa a ratos. Queremos tomar contacto con el ex ministro, ex presidente, ex diputado, ex presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Osvaldo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches. No lo escucho tan bien. A ver. Buenas noches. ¿Ahí se me escucha mejor? Ahí sí, tiene el micrófono un poquito lejos. Muy profesional, muy de radio su micrófono, pero está un poco lejos. Es de radio, efectivamente. ¿Ah? Es de una radio, efectivamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, todo tiene que ver con una propuesta que lanzan 2 senadores. En un principio lo han apoyado otros 2 senadores, demócrata cristiano y un ex demócrata cristiano, pero los rectores de esto han sido Jimena Rincón y Matías Walker, que quieren bajarle ahora a la Constitución vigente a 4/7 por parejo a todo tipo de normas constitucionales. Algunos le han llamado esto el plan B, es decir, para ir preparando el escenario por si gana el apruebo o si gana el rechazo, poder tener ya facilidades para ir cambiando mientras entra en vigencia la nueva Constitución si es que se aprueba. ¿Por qué ustedes se oponen a bajar los quórums? No es que uno se oponga a bajar los quórums, lo que uno se opone es a confundir a la ciudadanía. El acuerdo del 15 de noviembre pasado generó y se hizo cargo de un proceso de convulsión social extraordinariamente grave, todos lo conocimos, se le ha dado incluso el carácter de explosión social, apuntaba a institucionalizar un mecanismo para resolver lo que allí se planteaba, el conjunto de abusos, derechos, desatenciones que la institucionalidad había tenido con buena parte de los ciudadanos chilenos. Y eso, que explosionó, generó un cauce. Los políticos se pusieron de acuerdo, el sistema, y buscaron un mecanismo que es la elaboración de un nuevo texto constitucional. En la elaboración de ese nuevo texto constitucional se tomó un acuerdo. Vamos a proponerle al país, primero le vamos a preguntar al país si está de acuerdo o no, plebiscito de entrada. Segundo, le vamos a proponer al país un nuevo texto constitucional que modifique el vigente.
Y ese texto, una vez conocido, será puesto nuevamente a disposición de la ciudadanía para que se pronuncie respecto a si lo aprueba o rechaza. Eso fue lo que se le propuso al país y eso fue lo que el país aprobó en el plebiscito de entrada. Sí. Es decir, aquí hay dos alternativas. Si usted aprueba el nuevo texto que se le propone. Si usted rechaza, desaprueba el nuevo texto que se le... y deja vigente, y esto es bueno tenerlo claro, deja vigente el texto hoy día vigente, la Constitución, como no le pongamos apellido para el efecto de no generar una odiosidad. Vigente. Vigente. En el nuevo texto que se propone, se ha generado un conjunto de opiniones respecto de su contenido. Han sido un tanto, en mi opinión, un tanto exageradas porque las opiniones se han construido mucho desde el punto de vista de los primeros anuncios, cuestión que fundamentalmente después han variado sustantivamente, con rasgos más bien tendiendo a la moderación, a una mejor elaboración, a la consideración de más opiniones. ¿A usted le gusta? Y tenemos un texto en general, por lo que se ha dado a entender, que está en mejores condiciones de los anuncios iniciales que usted se acuerda que eran muy radicales, que íbamos a nacionalizar esto, etcétera, etcétera. Pero las opciones siguen siendo las mismas. Y en consecuencia, cualquier alternativa intermedia desdice el acuerdo político fundamental. ¿Dónde radica a su juicio el engaño? Porque lo que proponen Rincón y Walker es modificarle a esta Constitución, no a la eventualmente nueva Constitución, los quórums y rebajarlos de manera pareja desde antes. ¿Eso a su juicio implica una trampa, un engaño, algo así? Sí, para mí esto, bueno, primero es obvio que cualquier trampa supone una presentación grata. A uno le hacen trampa cuando lo engañan, sí, cuando le presentan algo como bueno, si no, no es trampa. Ya. ¿Dónde está la trampa? ¿Está en qué? ¿Dónde? ¿Y la trampa está en qué? En que el resultado político de esta propuesta, al margen de lo estrictamente técnico, los 4/7, es muy simple. El resultado político de esta propuesta dice, mire, usted entonces, como vamos a rebajar desde ya el quórum para modificar, usted puede votar rechazo. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener en teoría el compromiso de futuras modificaciones con este quórum más fácil. Lo que le está diciendo la ciudadanía, mire, vote rechazo con tranquilidad, porque si se rechaza, ya hay un compromiso de modificaciones al texto vigente, ¿no es cierto?, que es el que quedaría revigente, sobre la base de que hay un quórum más adecuado. ¿Y por qué yo creo que eso es una falsedad y una trampa? Porque los que en teoría están asumiendo ese compromiso, lo que han mostrado durante toda su historia es que se han negado sistemáticamente a modificar la Constitución vigente. Entonces, mi percepción es que la única razón por la cual manifestarían en estos momentos una disposición en el otro sentido es simplemente para, ojo, legitimar esta vez a través de un plebiscito la Constitución vigente, que proviene de la época dictatorial, y darle un carácter de que es posible modificarla. Y yo creo que eso es tramposo. Entonces yo digo lo contrario. Si estamos todos de acuerdo en un quórum de 4/7, bueno, aprobemos mi opción y después modifiquemos lo que los 4/7 estén en condiciones de modificar. Pero desde la legitimidad del nuevo texto. ¿A usted le parece legítimo las dos opciones, apruebo y rechazo? Porque usted dice legitimar la Constitución vigente. En la eventualidad que ganara esa opción, que no es la suya, ¿queda legitimada? Porque entiendo que las reformas del 2005 que gobierno el presidente Lagos no terminan de darle a su juicio legitimidad a la Constitución vigente. El propio presidente Lagos lo ha reconocido. Si ahora ganara el rechazo, ¿quedaría enteramente legitimada la Constitución vigente con los cambios que se le puedan hacer? Ya. Por supuesto que sí, no tengo ninguna duda, porque la ciudadanía se pronunciaría sobre la base de un texto que modifica el vigente y lo rechaza. Y en consecuencia, y para que digamos las cosas como son, se legitimaría la vigente. Habría una mayoría ciudadana que diría, no queremos lo que se nos propone, queremos la actual. Entonces uno le diría, sí, pero sabe, la actual estamos todos de acuerdo que la vamos a cambiar. Bueno, pero eso, como se decía, vamos a ver, pues. ¿Por qué? Porque ¿quiénes la van a cambiar? Ahora, hoy día Matías Walker, que es el senador, uno de los proponentes, uno de los impulsores, decía en alguna parte, ¿por qué solamente el presidente Boric
me parece algo así, la frase no es exacta, tiene derecho a cambiar. Y se hacía referencia, por ejemplo, a los cambios que hemos visto en las medidas en torno a la realidad de seguridad que está viviendo el país. Y cambia de manera bastante radical incluso respecto a sus propias votaciones como diputado. En cambio, algunos dicen, ¿por qué algunos no pueden cambiar en referencia a que ellos están invitando a los partidos de derecha a bajar los quórums? Porque la derecha siempre se ha opuesto, no todos, pero mayoritariamente, a bajar los quórums de la Constitución que originalmente fue del 80. Entonces, la política, no sé si tú estás viendo Borgen, la nueva temporada de Borgen, que trata justamente sobre los políticos cuando tienen que cambiar. ¿Es ilegítimo per se cambiar de opinión? No, al contrario, es perfectamente razonable y legítimo. Y hay que creerle a todos, y hay que creerle a los que puedan cambiar, hay que darle la opción de creerle a los que cambian de opción. Yo no tengo problemas con eso, pero eso no significa que no tenga una opinión respecto de ese comportamiento. ¿Del cambio en general o del cambio de la derecha solamente? ¿Perdón? ¿Del cambio como concepto o del cambio que eventualmente la derecha ofrece al modificar? Del cambio como concepto, porque siendo legítimo el cambio, y todo el mundo tiene hecho, uno mismo cuántas veces lo ha hecho, lo importante es hacer un juicio del fundamento de ese cambio, porque, y no le resto legitimidad, le reitero, pero cuando uno ha tenido todos estos, mire, yo me formé en la Universidad Católica como abogado, en ese tiempo era ayudante de Derecho Constitucional don Jaime Guzmán. Él no era profesor titular, pero como ayudante me hizo alguna clase. La tesis de Guzmán respecto de esto era lo siguiente: mire, no importa lo que pase en la sociedad, no importa la expresión democrática, no importan los cambios que hayan en la sociedad, lo que importa es que la Constitución no pueda ser cambiada. Claro, lo dijo, hay un texto de él donde dice que está un poco, claro, resguardado si ganan los otros, la frase un poco, si ganan los adversarios, que no cambie. Está bien, pero vamos al concepto del cambio, porque es muy interesante en la política, porque este es un país que se ha vuelto intolerante a los cambios. Me parece absolutamente posible y razonable que sin perjuicio de reconocer la legitimidad de tener una opinión que puede cambiar, evolucionar. Todos lo hemos hecho más una vez, yo sí puedo tener un juicio de los fundamentos de ese cambio, del por qué esos cambios, ese es un juicio político. La propia derecha, que siempre se ha opuesto a los cambios, el fundamento que ha dado es que el 80% de la prueba original de la entrada ya da por políticamente muerta, inviable la Constitución vigente. ¿Eso no basta como fundamento para su juicio? No, por la experiencia que hemos tenido. Porque hasta hace pocos años atrás, en el segundo gobierno del presidente Piñera, siendo ministro del Interior, el ministro Chadwick, también alumno de Jaime Guzmán y de la misma universidad, fuimos compañeros de curso incluso, él dijo en un encuentro del ENADE con los empresarios, o ICARE, ya no me acuerdo bien, dijo: la voluntad política del presidente Piñera es que a esta Constitución no hay que hacerle ningún cambio. Y el aplauso fue tremendo. Desecharon los cambios propuestos por la presidenta Bachelet al salir de su segundo mandato. Exactamente. Lo recuerdo, entonces, creo que estaba ahí. Está bien, la gente puede cambiar de opinión, pero uno puede tener también un juicio respecto al fundamento político de este cambio. Usted que es zorro correteado... Perdón, Matías, disculpe. Usted que es zorro correteado en la política, y que tiene... Uno puede reconocer el derecho a cambiar, pero puede tener un juicio respecto al oportunismo de ese cambio. Sin duda. Usted que es zorro correteado en la política, o sea, tiene rodaje. Es una forma elegante de decir que tiene mucha experiencia, ¿no? Muchas gracias. Así lo quiero tomar. Lo que pasa es que conceptualmente creo que era el tema del cambio, no permitirle a la gente evolucionar, porque entonces eso nos permite o nos genera estas grietas que hay en países tan cercanos, donde es imposible conversar con el del frente. Y hay muy re poca voluntad en creerle al otro en que evolucionó. Por ejemplo, el caso suyo, creerle a los UDI, por ponerlo bien así blanco y negro, de que dan por muerta la Constitución original del 80 y quieren modificarla porque entienden que no tiene viabilidad política. Como la derecha, creerle al presidente Boric que hoy día conoció otra realidad en el mando que es distinto al diputado Boric, que votó en contra en todas las leyes prácticamente de seguridad. Entonces, si nadie le cree a nadie, vamos camino a la grieta argentina, para nombrarlo con nombre y apellido. Entonces, yo le propongo un camino. Yo le propongo un camino para intentar, porque estas cosas no se resuelven simplemente con declaraciones. No, dialogar, claro. Yo le propongo el siguiente camino. Démosle legitimidad
al texto que nos propone, que intenta recoger ese 80% que quiere este cambio. Porque si el 80% de los chilenos dijo que quería este cambio, seamos coherentes y hagámosle caso. Propongámonos un cambio. O sea, el 80% de que la Constitución vigente no. Si yo voto rechazo, digo la Constitución vigente sí. Hagámosle caso a los ciudadanos. La Constitución vigente no. Escúcheme, y si hay voluntad de cambio, manifestémoslo cuando le respondamos a la mayoría ciudadana. No sé si me explico lo que Sí. Déjeme tratar de hacerle preguntas de abogado del diablo para tratar de darle más amplitud al tema. ¿Cómo identifica o dónde pone usted en el tablero opiniones como la de Mario Weissblut, un militante histórico también de la centroizquierda, exiliado de la dictadura de Pinochet, etcétera, quien hoy día dice, sí queremos un cambio, pero no este cambio? Y se lo planteo de otra forma. Si usted cree que la única opción para cambiar y tener una nueva constitución es votar a apruebo, ¿cuál es el incentivo a que los constituyentes hagan un buen texto constitucional? Pues si lo van a aprobar igual, el incentivo es hacer cualquiera, no necesariamente uno que identifique al 80% que quería una nueva constitución. ¿Se entiende? Perfecto. Pero preguntémosle a la ciudadanía, pues. No sé, en eso estamos, pues si eso vamos a hacer. Pero no intentemos confundir a la ciudadanía. Si el señor que usted me nombró, u otros, entienden que no es un texto que lo represente, bueno, votará rechazo, estará en su derecho de hacerlo. Pero él no necesariamente quiere validar la constitución vigente, quiere una nueva constitución, pero no esta, eso dicen ellos. Pero, también bien, pero ¿cuál es el resultado de que el señor Weissblut vote rechazo? Porque las opciones son dos. Ya, el texto del acuerdo formal le ofrece a la ciudadanía dos opciones, no le ofrece una tercera opción. Esa tercera opción no se planteó cuando esto se generó. Entonces, el señor Weissblut, o quienes él represente, para no concentrarnos solo en él, yo le diría, bueno, entonces, si usted no quiere este cambio, bueno, hagamos la forma tal, pero no se vaya al otro extremo. Entonces, no rechace, porque si usted rechaza este cambio que usted no quiere, y que representa este nuevo texto, se está usted eligiendo un texto que es peor, que usted tampoco quiere, y que incluso usted votó para que no siguiera vigente, y con su voto usted la está haciendo vigente, porque usted no me puede garantizar, me refiero al señor, a los que piensan así, cuáles cambios se van a producir. Y si se hiciera un preacuerdo antes, por ejemplo, voy a poner otro escenario que uno, leyendo tanto, le van quedando ideas sueltas que se han propuesto, ¿no? Hay mucha creatividad. Sí, pues bueno, pero oigan, buena hora, pues había época donde no se podía. Había época donde no se podía, acuérdese, pues, que no se podía ser creativo porque era muy caro y había una sola posición, ¿no? Así es. Sí. Sí lo sabré. Sí lo sabrá usted, pues. Sí, yo era chico, pero me acuerdo perfectamente cómo era. Y no quiero recordarlo mucho tiempo más. Solamente, plantear la opción de establecer las reformas a priori, firmadas, huella digital, firma, estas son las reformas. ¿A usted le daría un poco más de garantías de que eventualmente partir un nuevo proceso convencional, no sé si lo ha leído, un nuevo proceso, sí, constituyente, donde los sectores de derecha, que antiguamente eran del 80 y hoy día han dicho que está muerta esa constitución original del 80, darle ya una base de sostenibilidad a un cambio real? ¿Usted creería algo así o tampoco? Con firma, con texto, comprometerse a los cambios. Es que yo conocí textos firmados. Ya. Yo conocí textos firmados en materia constitucional, en materia laboral, en tantas materias, que después siempre había algo que pasaba que lo impedía. Entonces, mire, hagamos el siguiente ejercicio. Yo le creo a la derecha, imaginemos, le creo a la derecha, que tiene voluntad de cambio. Entonces yo le digo a la derecha, pero entonces hagamos un acuerdo de la siguiente manera. Respondámosle al 80% de los chilenos que quieren un cambio y aprobemos. Y si usted quiere, avancemos inmediatamente después, en aquellas cosas que hay que mejorar. Porque claro que hay que mejorar cosas, y eso no hay ninguna... Si no hay dígame dos cosas, porque estoy en contra del tiempo. Dos cosas que usted le quiera mejorar al texto que va a aprobar. Pero es que ahí usted me sale la beta laboral. Deme los titulares por último, porque... Yo terminaría con la subcontratación impropia. Creo que lo que pasa en Senat es inaceptable. Y eso debería quedar en la Constitución. Debe haber quedado en la Constitución, dice usted. Sí. Ya. No debiera ser. Porque si estamos por que no haya
trabajadores A y B, por eso le digo, creo que el tema electoral debería quedar mejor planteado en la Constitución. No es posible que eso se resuelva. O sea, podría ser un largo listado, pero ¿sabe cuál es mi punto? Es que no es mi punto hacer el listado de las cosas que hay que resolver. Resolvamos el problema inicial, pues. Porque estamos hablando de eventuales cambios cuando no hemos resuelto el problema que nos convocó el acuerdo. O sea, ¿usted es partidario o suscribe aquella frase del presidente Boric a su entrada al gobierno, que no la volvió a repetir, que era: cualquier texto que salga ahora es mejor que el texto de los 4 generales, dijo? Lo voy a decir de la siguiente manera. Usted. Cuando el nuevo texto constitucional me dice que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho, a mí me satisface plenamente, porque termina con un enclave de la dictadura fundamental que es el Estado subsidiario. Con eso usted le basta. Y cuando a mí el texto me dice que los trabajadores en Chile van a tener derecho a huelga efectiva y que la Constitución no se los va a negar, a mí eso me basta. Ahora, si usted me pregunta que yo le haría mejoría, por supuesto, no tengo ninguna duda. Pero este es un tema político, no es solo un tema de texto. ¿Le respondemos al 80% de los chilenos que quieren un cambio? Aprobamos. Si los cambios hay que mejorarlos, mejoremos, pero desde la legitimidad del texto aprobado. Si ese es el punto, Matías. Don Osvaldo Andrade, no le quito tiempo porque usted, como buen basquetbolista, seleccionado nacional de básquetbol en su momento, tiene que haber estado viendo la final de la NBA y le robamos Así es. ¿Ve? ¿Ve que lo conozco Así algo? Es. Lo devolvemos. Y aunque usted no lo crea, sí, estoy por Golden State. Golden State. Ya, no por los Boston Celtics o como se llama. Y a pesar de la trayectoria de Boston de tantos tiempos. Ve, le sacamos la radiografía. Don Osvaldo, como siempre, mucho gusto, que le vaya muy bien. Que esté muy bien, muchas gracias y buenas noches. Chao, un gusto, buenas noches. Chao. Pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras desconectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl.